다 동마들이랑 아주 잘 남기는 신신한 genki. Y para comenzar, me gustaría 나는 신기. saludar a todos los que están escuchando a través de Internet, incluidos los lamas, los amigos espirituales, los tulkus, los monjes y las monjas, la sangha, y también todos mis amigos y amigas del Dharma. Por todo el mundo quiero darles mis saludos mis saludos y mis deseos de que estén muy bien. Hemos tenido muchos cambios a través de esas enseñanzas, así que la idea es determinar las enseñanzas en las siguientes 3 sesiones, pero pensé que debería de hablar acerca de 2 temas, y el primero es el primer punto que quiero hacer es que Khenchen Yongsen Tangur Rinpoche tiene una enfermedad un poco seria y está en el hospital en estos momentos. No tengo que hablar mucho al respecto. Y los diversos monasterios, no solamente los monasterios de Chango, sino todos los monasterios pertenecientes al Karma Kamsa, y en particular todos los colegios monásticos para las monjas y los monjes están en estos momentos realizando los servicios y plegarias por su bien. Y también ya les he mandado a ustedes una lista de plegarias y servicios que pueden realizar y les pido que por favor las realicen para que la salud de Rinpoche se recupere y para que él pueda recuperar su salud y sea tal como estuvo antes. Tengo la gran esperanza de que esto ocurre y me gustaría pedirles que a todos ustedes tengan el mismo deseo y que por consiguiente hagan la misma plegaria y aspiración de ello. Y el segundo punto, ya que Khenchen Tango Rinpoche se ha enfermado sorprendentemente o de repente, muchos de nosotros estamos pensando acerca de los grandes lamas, los grandes seres que tienen control o dominio sobre sus nacimientos y también sus muertes. Y él es ciertamente un ser que tiene dominio sobre su renacimiento. Pero en general, los grandes seres, los grandes gurús, sea si ellos siguen digamos, si permanecen en esta vida, de verdad depende en gran medida del mérito de nosotros, los discípulos. Olvidémonos de todo lo demás. Para nosotros llegar a vivir con alguien que está en el mismo nivel que nosotros, ya que tenemos esas causas, estar en ese nivel. Una vez que esas causas se deterioran y terminan, pues nos permanecen en ese nivel. Así que el karma de el karma para un ser ordinario es estar estado, pero para un gran ser que llegue a ser como un guardián y alguien que defiende y es glorioso en este mundo, que defiende el Dharma. Entonces los discípulos también tienen el poder para poder venir
a este mundo en esta situación tienen que tener el poder del mérito para poder venir en esta situación, ser parte de esta situación. De lo contrario, entonces no importa cuán poderoso sea este gran ser, hay posible de que se den situaciones en las que los grandes seres no pueden quedarse con nosotros. Y por eso en esta situación en la que Rinpoche de repente se ha enfermado, estaba pensando, por ejemplo, este año tenemos ya Jangon Taisitu Rinpoche, el Gregor Gyaltsab Rinpoche. Ambos tienen 70 años. Así que hemos llegado a este punto en particular para ambos y para cada uno de sus labrans y de sus monasterios. Están realizando sus propias celebraciones y haciendo oraciones de larga vida. Pero para nosotros del Karma Kamsa, en términos generales, tanto como los monasterios y en Tibet y en adentro tenemos que hacer ofrendas y plegarias de longevidad para reconocer la bondad de estos maestros y también hacer ofrendas de larga vida a ambos maestros. Ese es el pensamiento que me vino, que tengo. Simplemente tuve este pensamiento anoche, pero no he tenido el tiempo para poder concretar cómo lo haremos, cuándo lo haremos. Y tal vez sería bueno hacerlo durante la época de cuando el Buda descendió del cielo o durante el Kagyamula. Y si no ocurre este año, entonces no podríamos de observar el aniversario de los 7 días. Así que tenemos que pensar un poco cómo podemos realizarlo, cuándo sería la fecha y las ofrendas y demás. Pero desde el principio quería compartir con ustedes que tuve este pensamiento, tuve esta idea. Y algunos entre ustedes, algunos tulkus y maestros espirituales y otros que tengan algunas opiniones particulares acerca de este pensamiento, si es algo bueno o no. Y si tienen estas opiniones, por favor, déjenmelo saber de manera directa. Ahora, anteriormente estábamos hablando acerca de las buenas acciones, la número 32, y cómo fue que el Mikyo Dorje logró los beneficios a través del poder de la devoción y tal como se explica en el comentario de Sangye Paldrup sobre el significado. Pero también quería decirles o recordarles de la acción número 32 de Mikyo Dorje, mostrándosela. Y esta es el beso Rai, dice, por tener convicción en mi lama, en quien más confío, es la esencia de las 3 joyas y comprender que es poseedor de las 5 sabidurías y los 3 kayas. Algunos me contemplaron con visión pura. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Y como lo dije anteriormente, dentro de las vidas de Mikyo Dorje, practicó la devoción a su guru, y me gustaría explicar cómo fue que él llegó a hacerlo y la forma en que llegó a beneficiarse a sí mismo y a los demás y cómo se relaciona esta actividad con otros. Y después de ello me gustaría hablar de la historia en breve de la estatua del cielo plateado. Y también me gustaría darles una introducción breve
al yoga del gurú de las 4 sesiones. Y también el día siguiente, o pasado mañana, hablaré acerca de las píldoras negras del Karmapa. Y esto tiene que ver con todas las acciones buenas o virtuosas que contienen este verso número 32. Ayer cuando estaba hablando acerca de ello, acerca del comentario de Sanjay Paldrup, hay algo que hay que decir al respecto. Por ejemplo, algunas personas han dicho que hay muchas personas que han pasado mucho tiempo alrededor de Mikyo Dorje, dicen que han meditado y han estudiado, pero la mayoría, olvidémonos de pensar acerca de las vidas próximas, no tiene ni siquiera un poco de conciencia, ni siquiera decencia en esta vida. Y, y hay muchas personas que han traído desgracia a las enseñanzas. De hecho, no hay ninguna que hayan servido las enseñanzas. Y la situación es que no habían muchas personas que no eran muy buenas estudiantes, sino que de hecho eh, traían desgracia, ¿no? Y el punto es que el Karmapa, mientras que él guiaba a sus estudiantes, sea cualquier error o faltas que tuvieran, Mikyo Dorje nunca los critica ni trata de pararles o trata de hacer que no los cometan. Al contrario, les otorga todo tipo de respeto y ganancia y estatus como tanto como él puede. Así que en resumen, estas son malas personas o estudiantes con malos hábitos y así es como son las cosas. Así que el punto principal es que el Karmapa, cualquier persona que vaya a ver el Karmapa son solamente gente mala. Son estudiantes no buenos. Y es seguro que él no tiene ningún tipo de estudiante de dármico. Así que hay personas que llegaron a hablar así. Y Sanjay Paldru, él mismo, él era un asistente de Mikyo Dorje y es alguien que también habló de manera muy directa, muy sin muchos rodeos. Y si vemos cómo es que él llegó a percibir esta situación, el hecho de que habían tantas personas alrededor de Mikyo Dorje y de su séquito no era la culpa de Mikyo Dorje. La razón no es que Mikyo Dorje no les ha impartido el Dharma y las instrucciones médulas y no les ha enseñado lo que deben de hacer y no deben de hacer. Pero de todos modos tienes el Buddha Dharma. Tiene este sabor supremo, es como una comida, la más deliciosa de los alimentos de la comida. Así que el néctar del Buddha Dharma, la cual tiene un sabor supremo, se las dio a todos, pero no tenían la capacidad de probarla. No tenían ningún deleite, no sentían ningún deleite ni disfruto de llegar a saborear este néctar del Dharma. Todos estaban interesados en las cosas materiales. Es tal como los perros y los cerdos que eligen las heces y la orina antes que el néctar divino. Si le ofreces un néctar divino a un perro o a un cerdo, pero ellos prefieren comerse en sus propios heces y la orina. Pero hoy en día la cosa es diferente porque estamos hablando de los tiempos de antaño, cuando no había comida como la de ahora. Hoy le podemos dar comida muy especial a los animales que se compra. Pero sí, ya que no tienen un hábito
a algo que es delicioso, entonces no van a sentir que o saborearlo de tal manera. Mikio Dorje le dio a sus estudiantes tanto dharma que era como un néctar divino, pero no tenían la capacidad ellos de poder saborearla como tal. Al contrario, llegaron a ver el sufrimiento del samsara como placer, o los placeres sensoriales que son como veneno o como un fuego, los vieron como néctar o como palacios divinos. Así que esta comprensión de saber de qué es lo que debemos de hacer y no hacer, es sus expectativas, sus deseos y sus prácticas estaban como, no estaban en concordancia en sí. Y por eso es que se dio que había tantas personas que eran estudiantes que llegaban a exhibir un tan mal comportamiento. ¿Y por qué? Porque estos estudiantes malos en vidas previas habían visto a grandes seres tales como a Mikio Dorje de una manera incorrecta. Y la maduración de ello es que llegaron a vivir, a experimentar vidas de los infiernos y los reinos inferiores. Y en esta misma vida llegan a experimentar los resultados de ese sufrimiento kármico. Todavía tienen ese hábito de actuar de esta manera. Es por eso es que le llamamos a ello el resultado compatible. Así que habían las otras personas que lo veían y entonces decían, respondían, si así son las cosas, personas que actúan de manera errónea y no deben de hacer lo que deberían de hacer y adoptan acciones que no deberían adoptar. Si hay personas que tienen tantas faltas y se comportan tan mal, ¿por qué es que Mikio Dorje se preocupaba tanto por ellos y exhibía tanta compasión por ellos? O sea, cuanto él sienta compasión y preocupación por ellos, les da más oportunidades a ellos para actuar de manera incorrecta y hacer las cosas, lo que no deben de hacer. Así que es como que les está proporcionando más oportunidades para ello. La gente hablaba así. Y al hablar de esa manera, es como, es como si se estaban hablando como si tenían celos, porque si tuvieras la oportunidad de estar con Mikio Dorje y poder recibir el beneficio de recibir todos los alimentos, la comida y las demás cosas necesarias para vivir, es como que tal vez sentían celos los que no tenían esa oportunidad. Estaban hablando eh, por sentir celos. Para las personas que tenían un gran deseo por las cosas materiales, Mikidor ya les daba las cosas materiales. Para los que preferían el estatus y la posición, pues le proporcionaba un estatus y proporción. Y la razón del por qué se las proporcionaba, ya que esos estudiantes únicamente estaban interesados en esta vida y no querían nada más, Mikio Dorje podía hacer una conexión con ellos a través de esas cosas que ellos querían, para poder plantar la semilla de la liberación y darles esas oportunidades en el futuro. Y aún aunque habían personas que solamente estaban enfocadas materialmente, si podía plantar en ellos la semilla de la liberación, sería algo muy beneficioso sería beneficioso para ellos en el futuro. Y esa era la intención de Mikio Dorje. De todos modos, en esa época, en esa fase de las cosas, si él no los reunía, si no los atraía con cosas materiales o como tales, no habría otra manera de poder guiarlos a la liberación.
en esa fase en particular. Así que no había otra cosa más que él podría hacer por esas personas. Y de otra manera, para aquellas personas, al estar alrededor del Karmapa y tener la oportunidad de disfrutar las cosas materiales, eso es una señal que en el pasado tenían el karma en el pasado. Así que Mikio Dorje dijo, debido a su karma, no hay otra forma que el Karmapa les pueda presentar el Dharma. Por ejemplo, había un rey en el tiempo del Buda que se llamaba Uttarayana y el Buda no le prohibió al rey Uttarayana ir a un lugar donde su vida corría peligro, sino que le dijo, gran rey, toma el control de tu karma. Es de esta misma manera. Los estudiantes que consumían y disfrutaban las ofrendas y la prosperidad que estaban alrededor del Dharma, ya habían acumulado el karma para poder tenerlo. Así que era una situación en que no se podía prevenir. No se podía prevenir dicha situación porque ya tenían ese karma. Y les voy a contar otra historia de manera sencilla. No recuerdo qué encarnación del Karmapa era, pero durante una de sus encarnaciones había un asistente. Y este asistente, pues por lo común había muchas personas que venían a ver a su santidad, al Karmapa, y les ofrecían ofrendas, y cuando le ofrecían dichas ofrendas, una vez, el asistente le dijo al Karmapa, un día, por favor, otórgame o dame las ofrendas que has recibido en ese día. Tantas personas vienen a hacer ofrendas, así que por un día, solamente si me dan las ofrendas que recibes en un día sería algo bueno. Y entonces el Karmapa dijo, ok, un día voy a hacer eso, voy a darte todo lo que recibiré ese día. Y probablemente decidieron qué día iba a ser, tal vez el día mañana o pasado mañana, sea cuando sea. Y el día que le prometió darle todas las ofrendas que había recibido, que recibiría. Así que el asistente estaba esperando desde la mañana, esperando para ver todas las personas que iban a venir a darle ofrendas. Estaba esperando esa mañana. Y en ese día no vino nadie, ni siquiera una sola persona vino. Y aún cuando el sol se iba la puesta del sol iba a ocurrir, vino un nómada. Tenía una mantequilla, como un envuelto de mantequilla, y estaba envuelto en algo en un cuero, un tipo de cuero. Eso fue lo único que recibió ese día antes de la puesta del sol. Así que no recibió kilos de mantequilla ni nada, solamente un paquete de mantequilla. De todos modos, todo fue eso lo que recibió. Así que el asistente tenía la gran esperanza de que las personas iban a venir, como tantas personas que vienen de la China, del Tíbet, y que le dan ofrendas a diario, y entonces iba a ser así, pero a fin de cuentas lo que llegó a recibir simplemente fue un paquete de mantequilla. Y les dijo, bueno, probablemente no llegaste a acumular mucho karma para recibir más que un paquete de mantequilla, no puedo hacer nada al respecto. Pienso que es algo similar así, ¿verdad?
Si has acumulado el karma para poder tener, poder estar alrededor del karmapa, y si has acumulado el karma para obtener o disfrutar sus ofrendas, entonces Mikyo Dorje pues lo hacía, tenía que, lo realizaba de esa manera y no podía prevenir que fuera de esa manera. En lo que Sangye Rinpoche, Sangye Halrup, dice al respecto de una manera muy directa, lo que él diría hoy en día sería, la mayoría de los estudiantes no tenemos ni siquiera un deseo mínimo por por el Dharma de las enseñanzas de Mikyo Dorje, y la razón es porque lo que necesitamos, lo que deseamos y lo que deseamos tener fama y tener poder. Eso es lo que queremos obtener de Mikyo Dorje y tener muchos estudiantes monásticos. Y hacer cosas para obtener bienes materiales y actuamos como buenas personas, pero somos como charlatanes y pretendemos ser buenos lamos. Igualmente, las personas que están estudiando los textos y estudian simplemente para esta vida, no están estudiando en realidad. Vas a diferentes lugares y pides ofrendas. Así que la liberación de los grandes seres, sus cualidades, no son cosas que necesitamos tanto. Como lo dije anteriormente, los estudiantes de Mikyo Dorje son estudiantes malos y hay muchos que son malos. Y lo que ellos en realidad necesitan son las cualidades de Mikyo Dorje y la liberación, pero no es lo que en realidad necesitaban, simplemente buscaban la ganancia. ¿Cómo obtener una ganancia de Mikyo Dorje? ¿Cómo obtener poder? ¿Cómo llegar a obtener un nombre muy reconocido y tener dinero? Claro, no había dinero en esa época, pero algún tipo de riqueza equivalente a ello. Eso era lo que en verdad querían. Así que en realidad, Mikyo Dorje, ya que era un gran ser, tal como él, deberían de complacerlo en las tres formas y practicar de las tres formas. Y es como cuando vas a un maestro que es una joya que concede todos los deseos. Ellos solamente actúan de manera incorrecta. Así que ¿quién se merece la compasión más que ellos? Ellos, no hay más. Las personas que no se comportaban bien no piensan que están actuando mal ni que están viviendo de una manera incorrecta. De hecho, no aceptan que tienen faltas. Eso es su propio problema. Ni siquiera aceptan que tienen problemas. Ni siquiera consideran lo que hacen como una falta. Y lo que dicen, soy muy erudito, soy muy bueno o muy buena. Cuando hago meditación, soy el mejor de los meditadores. Y soy aún mejor en términos de ofrendas, soy la mejor, He hecho tal y tal ofrendas.
Y en términos de fe, la devoción y la motivación pura tengo, tengo tales gran fe, devoción y nadie va a decir que no tienen gran fe ni gran devoción. Dicen que he ofrecido más ofrendas y soy la mejor o el mejor entre los mejores. Esto es lo que dicen. Lo dicen con mucha confianza, con mucha certeza. Y por eso dicen que es apropiado para mí llegar a consumir todas las ganancias de este gran ser como Mikio Dorje, de todos sus deleites y todo lo que disfruta, todas sus ofrendas. Es como apropiado. Tengo todo el derecho de utilizar los bienes o la comida que ofrecen los patrocinadores. Así que de esta manera se engañan y no ven la situación desde el punto de vista de la situación propia, no entendían o no lo entendían o tenían que como mentirse a sí mismos o engañarse a sí mismos. Y no querían de verdad reconocer sus propias faltas. Y entonces por eso llegaban a buscar a otras personas a quien señalar las faltas. Y por eso actuaban de una manera engañosa y no había mucho más que hacer al respecto por dichas personas. Hasta que este karma se termine, van a continuar actuando de esta manera. No hay mucho más que se pueda hacer al respecto por ellos. Así que la forma en que el karma llega a ser es algo inconcebible. Entre los estudiantes que le rodeaban a Mikio Dorje, debido al grado de mérito y karma que tenían, diversos tipos de karma, habían diferentes también, de diferentes personas que le venían a rodear. Es importante, por ello es importante entender que las personas que lo rodeaban y a las personas a las que Mikio Dorje les prestaba atención, no podemos decir que las personas que están con Mikio Dorje no están haciendo algo bueno o no terminan algo bueno. No es bueno decir eso tampoco. Porque las personas que dicen esto tal vez tenían una esperanza de que tenían algún tipo de esperanza de que iban a recibir algún tipo de ganancia o algún regalo de parte de Mikio Dorje, y por ello es muy posible que tal vez ellos tenían un poco de rencor hacia Mikio Dorje, y por ello decían lo que decían. Pero en realidad, si Mikio Dorje se preocupa por sus estudiantes o no, o si esta persona llega a actuar, las personas llegan a estar a actuar de acuerdo al Dharma o no, eso toma un largo tiempo para poder distinguir la diferencia entre una y la otra. Pero en cuanto a las personas que sienten gran envidia y no entienden la naturaleza del Dharma, ni tampoco el mundo, y no saben quiénes entre Mikio Dorje no tienen la capacidad de ver quiénes son los estudiantes, los que estaban de acuerdo con el Dharma y también a los que por los que Mikio Dorje se preocupaba o no. No tenían la capacidad de distinguir ello. Así que así son las cosas. Y como lo dije anteriormente, Mikio Dorje tenía una gran fe y devoción en su lama, Sangye Nyempa, y se entrenó tanto, y como lo dije anteriormente, aún sus mismos estudiantes cuando lo vieron y cuando lo escucharon, también tenían diferentes visiones puras
para que los estudiantes llegaran a tener percepciones puras de él, es porque Mikio Dorje tenía percepciones puras o visiones puras de su propio guru. No era que Mikio Dorje era alguien puro, un gran ser sagrado. No es como así como se reconocen las cosas. Es porque él es debido a sus buenas cualidades, debido a tener su pura devoción y su devoción pura, como también sus visiones puras. Es por esa razón de que sus estudiantes llegaron a tener visiones puras y devoción puras en Mikyo Dorje, de Mikyo Dorje. Así que, qué visiones puras tuvieron a tener sus estudiantes? Hay muchas de ellas, no tenemos tanto tiempo para hablar acerca de ellas, pero hablar acerca de ello, podemos ver que algunas personas vieron a Mikyo Dorje como el Buda Shakyamuni, como también a Amitabha o a Maitreya o Manjushri o Avalokiteshvara, Chakasambhara, Hevashara, Guhyamaya, Parshvasattva Yogini, Saraswati, Hayagriva, Mahakala y Mahakali, y muchas otras deidades pacíficas e iracundas. Y muchos lo vieron de esta manera, de acuerdo a estas visiones puras. También otras personas le vieron en la forma de Dusum Khyentse o de Karma Pakshi, y también en la forma de los previos karmapas. Igualmente, habían otros que lo vieron como Saraha, Virupa y Tiloinaro y otros siddhas indios. Muchas personas tuvieron estas visiones puras de él. Algunas personas cuando lo vieron, cuando conocían a Mikyo Dorje y veían su entorno, lo veían como un mandala de la deidad Ida, y en el medio estaba Mikyo Dorje como la deidad principal del mandala. Hay personas que lo vieron de esa forma. Hay otros que lo vieron el espacio lleno de él, y que lleno de muchos Mikyo Dorjes que llevaban la corona negra. Es como llenar el espacio entero de formas de Mikyo Dorje con la corona negra. También lo vieron emanar nubes de deidades en todos los reinos, mostrando a las 12 acciones instantáneamente en todo momento. Y también en el tiempo que le tardaba a Mikyo Dorje parpadear, en ese tiempo tan corto, le veían ir al cielo de Tushita y enseñar el Dharma a los dioses. Y también lo veían cabalgando un león en el cielo, y también lo veían vistiéndose una seda de color dorado y volando en el cielo. Hay muchas visiones así descritas. Y también hay muchos estudiantes, no solamente uno o dos, muchos estudiantes que tenían percepciones compartidas y lo veían como su cuerpo como digamos, como un cúmulo de rayo de luz blanco, o veían su pelo de color azul, negro azul, y desde su entrejo podían ver como una luz, como un destello de luz rojo que salía de su entrejo y que entraba en la de ellos, en el entrejo de ellos. Y podían ver que se emanaban como uno y uno como muchos. Y muchas personas tuvieron dichas visiones, así que, en resumen, lo que dice Sangye-Paltropa al respecto es: hay muchas personas que dicen que tuvieron visiones de Mikyo Dorje. Algunas es posible que sean verdaderas, y la forma en que lo dicen es un poco difícil decir si son verdaderas o no. Pues, aún si son reales, verdaderas,
Si estas visiones se convierten en una causa para el camino y la liberación, es un poco difícil llegar a saberlo, pero todos los que tienen conexiones con los budas y los bodhisattvas, y se dice que el tener una conexión con el Buda y los bodhisattvas, con los budas y los bodhisattvas no se convertirán en un karma sin sentido o insignificantes. Así que hay que tener convicción de que las personas que han tenido dichas visiones puras es que les lleve al camino de la omnisciencia. Es posible decir que si todos los que dicen todas las cosas son verdad o no. Es posible que hay personas que no digan cosas y que son falsas o otras que sí. Es posible que algunas sean verdaderas y otras falsas. Y los estudiantes de Mikyo Dorje, hay muchos de sus estudiantes que tenían muchas visiones puras. Ahora vamos a tener un descanso de 20 minutos. Muchas gracias. Sí, ahora a continuación me gustaría hablar del siguiente tema, el tema de la estatua del cielo plateado de Sangye Nyempa. Y aquí tengo dos fotos de la estatua, una que está vestida de ropas y otra en la que podemos ver que está hecha de plata. Ujú. Y como lo estaba diciendo, podemos ver que está hecha de plata y es muy probable que en la época de Mikio Dorje había muchas personas que tenían la capacidad de hacer estatuas y trabajar la plata. Y la mayoría de estas estatuas fueron fundidas en plata, es lo que creo y puedo hablar de ello más tarde. De todos modos, la estatua del cielo plateado básicamente es el nombre de la estatua principal y sagrada del monasterio de Surpo y esta estatua de Sangye Nyempa. Y a la hora de llegar a hacer su creación, como también su consagración, la forma que llegaron a planificar su creación y su consagración, pues durante todo ese tiempo hubo muchos acontecimientos asombrosos. Y estas se describen en un texto de las obras completas de Mikyo Dorje, titulado lo siguiente. La historia secreta sellada de la liberación de los milagros mostrados por el maestro y el discípulo durante la consagración de la estatua del señor Sangye Nyempa. Este es su nombre. Y también se describe cómo llegó a idear el plan para hacer la estatua y también describe todos los milagros que tomaron lugar.
También en cierto grado se describen estas cosas en el festín para eruditos, en particular en la historia secreta de la liberación. Y en esta historia de la secreta de la liberación hay, hay una descripción y estos son los versos y puedo leerlos en tibetano. Así que ese es el texto y su significado. Hacemos un resumen de su significado. Lo que llega a decir es que en el año del pájaro, posiblemente el año del pájaro, llega a ser el año 1537, cuando Mikio Dorje tenía 31 años de edad. Y 18 años después de que Sangye Nyempa hubiera pasado al Paranirvana. Así que en la luna llena del octavo mes, Mikio Dorje soñó que una joven vestida con una túnica de seda roja y una guirnalda de flores alrededor de su cuello. Ella tocaba una flauta y a través de eso ella le dijo, ve a Nepal y una Dakini de sabiduría vestida de hojas cuidará de ti. Una sabiduría de sabiduría. Eso fue lo que él llegó a soñar. Y tan pronto que él tuvo ese sueño, se despertó y lo recordó. Y recordó la melodía de la flauta que ella tocaba. Podía escuchar todavía la melodía en, en sus oídos. Él llegó a recordar a Sangye Nyempa Rinpoche y tuvo un deseo insoportable o un sentimiento insoportable de devoción. Y mientras que estaba practicando el yoga del guru, llegó a tener una visión pura, no fue un sueño, pero fue una visión pura que tuvo. Es como que si él llegó a ver una visión directa de que Sangye Nyempa Rinpoche vino en persona y le llegó a decir, haz una estatua mía de metal precioso y cuando la consagres, dale a los estudiantes con Samaya el poder del sadhana del guru y suplica desde el fondo de tu corazón y si lo haces, vendré y desplegaré milagros. Esta fue la promesa que Sangye Nyempa le hizo. Y por esta razón Mikio Dorje hizo Mikio Dorje la estatua de plata. Y esta fue la razón del por qué él pensó en hacer esta estatua. Y también Pablo Tsukla Chenwa también lo describe muy evidentemente en el festín de eruditos. Dice que la estatua de Nyempa estaba fundida en plata y medía un codo de altura y era una estatua extremadamente fina, muy bien pulida, como si ya hubiera sido pulida cuando se fundió. Y así lo describe. La persona que llegó a dibujar los ojos y el rostro no es algo muy fácil llegar a hacerlo. Y también dibujo. Es una estatua muy hermosa, pero la persona que llegó a hacer sus ojos
Es como que si hubieran perdido la belleza de la estatua porque la persona que dibujó los ojos no lo hizo tan finamente. Si lo hablamos de manera muy directa. Pero de todos modos, Mikio Dorje hizo un trono y un telón de fondo que estaba decorado con muchas piedras preciosas y sobre ese fondo y telón, sobre este trono, la estatua estaba dispuesta. Y ya que Mikio Dorje tuvo esta visión pura, en la que Sangue Ñenpa le dijo, haz esta estatua y haz la práctica de Guru Yoga. Y podré venir, entonces llegué a mostrar milagros. Y cuando lo hicieron, entonces hicieron el yoga del Guru. Y lo hicieron en un lugar llamado Tashitang, o sea, un valle que se llama el Valle Auspicioso. Y las personas que estaban ahí en la consagración no fueron simplemente cualquier persona, las escogieron. Mikio Dorje, Trungpa Yung y Jambu Gelong estaban entre ellos. Eran personas que básicamente eran bodhisattvas irreversibles, personas que tenían un nivel de realización y de logro, y se contaban como 10 en total. Y ellos fueron los que comenzaron a hacer el sadhana del guru para hacer la consagración durante un tiempo de 10 días. Y todos los días probablemente hacían 4 sesiones del Guru Yoga. Y en la noche, Mikio Dorje también venía. Así que duraron 7 días haciendo la práctica del Guru del Yoga. Y después, Mikio Dorje llegó a tener la visión pura durante la práctica. Tenían, de hecho, muchas visiones puras. No puedo enumerar cada una de ellas, pero en términos generales podemos decir que Mikio Dorje fue a un reino puro llamado Ningpo Dakpa, donde el Tathagata Brahma Dabja le estaba enseñando a miles de millones de bodhisattvas el Dharma. Y vio que Mikio Dorje, que lo vio a Sangue Ñenpa en medio de estos millones y millones de bodhisattvas y cómo llegó a emanar millones de cuerpos, tantos como átomos. Y de esa manera hizo ofrendas y también vio que el Guru en forma de Heruka y muchas maravillas como otorgar diferentes milagros. Esto fue lo que Mikio Dorje llegó a ver en su visión pura acerca de Sangue Ñenpa Rinpoche. Todos los estudiantes de Mikio Dorje, quienes tenían sus propias experiencias, llegaron a ver diferentes visiones, de hecho incontables, ilimitadas. Y Pawo Tsuklan Thewa llegó a escribir las experiencias que cada estudiante tenía a diario y las escribió y se las ofreció a Mikio Dorje. Así que Mikio Dorje y el Karmapa Mikio Dorje era diferente de otros, tenía unas percepciones puras diferentes a otros. Él tenía unas experiencias muy particulares en términos de que estaban relacionadas a los 6 yogas. Y a los practicantes de Yangyi y Suri de esas dos partes les enseñaba
diferentes cosas. Por ejemplo, si tienes 100 personas, les enseñas un tipo de visualización a todas estas 100 personas presentes. Pero Mikio Dorje le daba a cada 3 oyentes, le daba una visualización diferente. Así que después de que Mikio Dorje daba las enseñanzas, el asistente las repetía y entonces él les daba un repaso. Y debido a ello, cuando Mikio Dorje daba dichas instrucciones, este asistente podía escribir las instrucciones tanto como las experiencias que los estudiantes llegaban a tener y se las mostraba a Mikio Dorje. Se las enseñaba directamente a Mikio Dorje todo lo que él podía escribir en cuanto a las instrucciones y las visualizaciones que los estudiantes podían tener, sus visiones puras. Y si alguien las hubiera visto, todas esas instrucciones y visiones, las pensadoras pensarían que todas las historias de liberación de los maestros del pasado podrían ser como un poco de broma, porque por el contenido de tantas experiencias y de realización. Sin embargo, esta situación, desde un punto de vista, si le dices a esas personas que no son receptivas, pueden tomar ofensa acerca de ello. Pero el segundo punto es que los estudiantes de Mikio Dorje que recibían estas enseñanzas eran personas que llegaban a esconder sus propias cualidades, digamos que eran como yogis, que no demostraban que eran yogis. Nunca les decía a nadie, nunca les decían las personas que tenían dichos logros o nivel de realización. Y Mikio Dorje también mantenía sus cualidades en secreto y hacía todo lo posible por mantenerlas en secreto. Y pensó en que si este asistente Pasu Chenwe hubiera llegado a escribir todas las experiencias y eventos milagrosos y se las hubieran dicho a otras personas, pensando que esto en realidad llegaría a hacerle daño a las prácticas de meditación a Mikio Dorje y sus discípulos. Entonces, ¿qué hacían con todos estos? Hacían pergaminos de estas experiencias y visualizaciones y visiones puras de Mikio Dorje y sus estudiantes. Las tomaban en pergaminos y llenaban las estatuas con ellas. Pero eran completamente asombrosas, increíbles, eran experiencias. Hay increíbles experiencias y sabemos historias increíbles de los maestros pasados, pero estas no se comparan. En las historias secretas de la liberación se explica, como lo dije anteriormente durante la consagración, Mikio Dorje y los practicantes tuvieron muchas visiones puras de Dusun Khenpa, Karma Pakshi, Pakmo Drupa, Kyopa Trikumpa y otros gurús Kagyu. También pudieron ver al Bhagavan Buda y como también a Chakasambhara con consorte, el padre y la madre. Y en la historia secreta de la liberación, el octavo Karmapa y sus practicantes, los que estaban participando en este sadhana, como dije, tenían visiones de Dusun Khenpa, Karma Pakshi, Padmadrupa, Kyopa Trikumpa y otros gurús Kagyu, el Bhagavan Buda, el padre y la madre Heruka, Mahakala y Mahakali, y otros protectores y el señor Sanguinyenpa. Y hay muchas visiones que están claramente grabadas o escritas, tal vez no todas, pero hay muchas. También creo que algunas de las visualizaciones que hacemos en el yoga del gurú de 4 sesiones, algunas de ellas
posiblemente se originaron en estas experiencias que los practicantes llegaron a tener durante la consagración de la estatua, las cuales fueron sus visiones puras en esa ocasión. Los antiguos monjes de Surpo cuentan que la estatua del cielo plateado se llama así porque durante la consagración por el propio Sangye Nyempa y levitó hacia el cielo y permaneció allí durante 7 días. Eso es lo que dicen. Este es un relato, sin embargo, es muy claro que, como lo explican las historias autorizadas citadas anteriormente, que el momento en que se construyó y se consagró la estatua, esto fue después de que Sangye Nyempa falleciera. No he visto nada en las fuentes antiguas sobre la estatua levitando durante 7 días. Sin embargo, durante la consagración, Mikyo Dorje y los practicantes tuvieron muchas experiencias y visiones. Y esto se ha registrado en la historia de la liberación secreta. En cualquier caso, la estatua del cielo plateado es muy importante. Cuando hablamos acerca de los 4 principales objetos sagrados del gran campamento, se dice que probablemente esta es una de los cuatro objetos sagrados del gran campamento. Una es de la escuela, perdón, la estatua del cielo plateado. En Tibet, en el pasado, cuando alguien, sea si estaban vivos o muertos, si eran llevados ante ella y se les mostraba su rostro, no irían a los reinos inferiores. En 1959, la estatua se guardaba en la residencia del Palacio de la Expansión del Dharma en Surpo. Y después de la Revolución Cultural, se destruyeron. Sin embargo, se mantuvo digamos, en el templo principal dentro de una caja de plata. Y la práctica en el pasado en Surpo consistía en que las personas que estuvieran vivas o estuvieran vivas o fueran difuntos o personas enfermas, habían días en que los patrocinadores podrían hacer pedidos al monasterio en beneficio a todas estas personas para ver la estatua, y entonces el maestro de cánticos sacaba el estuche de plata sobre su espalda y entonces sobre un cojín de seda y se traía la estatua, y también tenían 2 caballos, una para la estatua y otra para la persona enfrente, y la persona que estaba atrás llevaba el estuche con la estatua de plata. Iban a ese lugar donde estaba esa persona que estuviera viva, enferma o fuera difunta, y entonces abrían el estuche y disponían ofrendas, y el patrocinador, de acuerdo a sus habilidades, podían disponer cualquier ofrenda que pudieran ofrecer, y después recitaban el yoga del gurú de las 4 sesiones, y después los sponsors suplicaban las cosas que deseaban, y después ese mismo día se regresaba la estatua al monasterio, porque no se permitía dejar la estatua afuera del monasterio, no se permitía mantener la estatua más de un día afuera del templo. También hay, digamos que un lugar un cementerio en Surpo donde traían las personas que morían
digamos, los lamas que habían completado los 3 años de un retiro y también los monjes. Todas estas personas se le hacían eh, la sadhana del guru, del yoga del guru, y también traían la estatua y la sacaban del estuche y hacían el mismo servicio para ellos. Y después regresaban la estatua al monasterio. Así que después de 1959, el estado más importante, después de 1959, este llega a ser la estatua más importante porque no fue destruida durante la Revolución Cultural. Había un santuario de Mahakala y había una persona que estaba al tanto del monasterio y él se llamaba Lodro. Es probablemente que él era de Kapa. eh, Probablemente era el de la región de Kapa y llegó a Surpo desde una edad muy joven. Y él era como el guardián asistente del santuario de Mahakala. Y durante la Revolución Cultural, él tuvo la capacidad consiguió sacar en secreto y esconder muchos de los objetos sagrados del monasterio, incluidos en la estatua de plata. Y más tarde, cuando la situación política se relajó en los 80s, él devolvió estos objetos sagrados que había escondido y se los dio al anterior Drupal Dechin Rinpoche, y Drupal Rinpoche estaba encantado, completamente encantado de recibirlas. Y más tarde le dio el cargo de Churen en el monasterio como un administrador importante. Así que todo el mundo le llamaba a esta persona Churen Lodro, y cuando yo vivía en el monasterio, a menudo lo veía y me contaba muchas historias sobre los antiguos tiempos, cómo ocultó los objetos sagrados durante la Revolución Cultural. Tenía mucho que decir y a mí me gustaba mucho, disfrutaba mucho escuchar las historias y lo que él decía. En general, había muchas personas en el monasterio que no le gustaban Churren Lodro, pero cuando lo pienso ahora, aunque no supiera mucho o educación, él era alguien que tenía fe y samaya para las enseñanzas y los gurús, porque en un tiempo tan difícil como la Revolución Cultural, él llegó a arriesgar su vida para esconder estos objetos sagrados, porque si le hubieran sabido que él tenía, le hubiera corrido mucho peligro. En ese tiempo tan peligroso, el pensamiento, el llegar a pensar de que él tenía que podía hacerlo, demuestra que es algo que tenía un poco de hueso. En esa época, la mayoría de las personas, o en unos tiempos así, las personas pues llegan a enloquecerse. Habían tantas personas que estaban destruyendo los monasterios y también competían en quién podría destruir los monasterios más. Hay muchas personas que hacían estas cosas. Eso es, así que hasta ahora eso trata acerca de la estatua del cielo plateado. En el futuro, si ustedes tienen la capacidad de ir al monasterio de Surpo, está en el templo del monasterio de Surpo. No sé dónde está ahora, pero en el pasado estaba allí. Si le preguntan a la persona que está al tanto del templo, que me muestren y que me den el empoderamiento, el pana la sacará y te la pondrá sobre tu cabeza. Pero tienes que saber, por eso tienes que pedir el empoderamiento de la estatua del cielo plateado. O si no, por si no sabes, simplemente vas a hacer una circunambulación del templo una vez. Y ahora quiero hablar acerca del Guru Yoga o del yoga del Guru de las 4 sesiones. Y el por qué es porque durante la consagración de la estatua de Sangye Nyempa que acabo de escribir, se dice que fue consagrada mediante
el sadhana del guru y las súplicas. Este fue lo que dijo Sangyen Nyempa a Mikyo Dorje en la visión pura que Mikyo Dorje tuvo de él. Entre los yogas del gurú que practicamos, la más importante, la más sagrada es esta, el yoga del gurú de las 4 secciones. No tengo mucho que decir de las 4 secciones, porque no estamos hablando en sí acerca de las 4 secciones, pero no tengo más opción que darles por lo menos una introducción muy breve acerca de ello. ¿Y por qué se le llama las 4 secciones? El yoga del gurú de las 4 secciones. Y hemos hablado de los 4 linajes mayores e inferiores, o digamos mayores y jóvenes. Esos son los términos diferentes que podemos decir. Los mayores y los menores, al utilizar este término puede crear un poco de conflicto, pero estamos hablando entre los mayores es el Kagyu Salpa o el Salpa Kagyu. Su fundador es Shang Salpa o Shang Yugdrakpa. Y en un texto de él que se llama La práctica de las 4 o la cuarta, habla de las 4 secciones en el día. ¿Y por qué divides el día en 4 sesiones, desde la mañana hasta la tarde? Tienes también el momento antes de salir del sol y el momento después de que sale, después de la puesta del sol. Y por eso se le llaman las 4 secciones. O la sección antes de que salga el sol y la sección después de la puesta del sol, más 2 en la mitad. Para hablar acerca del origen de las 4 sesiones del yoga del gurú, hay un texto de Karma Chakme que se llama el Guru Yoga de Notas Lúcidas sobre las visualizaciones para el Guru Yoga de las 4 sesiones. Y lo que dice, se enseña que el Guru Raíz Mikyo Dorje es en naturaleza verdaderamente Avalokiteshvara y uno en esencia con las 8 formas del Guru, las 8 Shanks y los 8 Karmapas. Por lo tanto, cuando Mikyo Dorje escribió la 4ª sesión, la extrajo y la aumentó en algo las enseñanzas selladas en las obras del Lama Shang. Así que entre las obras del Lama Shang hay una que se les llama las enseñanzas selladas de las obras del Lama Shang, y él extrajo algunas secciones de ahí y llegó a añadir algunas plegarias propias. Y así es como el yoga de las 4 sesiones llegó a tomar forma. Eso es lo que dice Karma Chakme. Me parece que la forma en que Karma Chakme lo describe, pues está en concordancia como llegaron a darse las cosas. Al hablarlo en términos de investigación, Karma Chakme, su descripción es muy correcta. La razón es porque en las obras completas de Mikyo Dorje hay uno que se llama algunas súplicas para lograr el gurú. Contiene el pasaje que abre nuestro actual yoga del gurú de 4 sesiones. Hay lo que dice Namo Guru sobre mi cabeza, la dakini de sabiduría. Hasta ahora es el momento de suplicar desde mi corazón. Esas son las palabras de Lama Shang, porque él lo anotó. Hizo anotaciones diciendo, Mikyo Dorje, que esto pertenecía a las obras de Shang. Así que ese texto, algunas súplicas para lograr el guru dentro de las obras completas de Mikyo Dorje, son como el fundamento o la base de nuestro Guru Yoga de 4 sesiones actual.
Y también habían otros, digamos que otros de sus discípulos que fueron grandes siddhas le añadieron al yoga, al del gurú de 4 sesiones, y ahora es como lo tenemos. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas selladas de las obras de Lama Shan que he mencionado antes? Una de ellas, en las obras completas de Lama Shan hay un único volumen de 98 textos sellados. Este se llama las obras selladas de Lama Shan. Y las obras completas de Mikio Dorje también incluye un texto llamado las milagrosas palabras benditas de Shan Rinpoche, protector de los seres. Dijo al señor Nyenpa Rutup en un sueño. Y contiene folios, entonces no decimos páginas. En Tibet hablamos acerca de folios, no solamente de una página o del otro lado de la página, sino de un folio entero. Contiene 48 folios o 96 páginas. Lo que dice es que el gurú raíz de Mikyo Dorje Sangye Nyempa tenía 28 años. Ese era el año del dragón, el año 1492 y el séptimo mes del año del dragón. Y él tuvo un sueño en el que era bendecido por Lama Shan y Dusum Khyentse, entre otros, y fue un sueño muy vívido y extraordinario. Y escribió un sadhana al guru en ese tiempo, en ese momento. Y básicamente tenía 3 puntos principales. Así que tenía que ver con la sabiduría del Tumu, el empoderamiento de la gran dicha Vajra, el yoga de la luminosidad del surgimiento del cuerpo, y el tercero es el bendecido por la gran vacuidad Vajra, el yoga de Phowa de Mahamudra. Así que conecta las prácticas de Tumu, de la luminosidad, y el Mahamudra en esa práctica. Y parece ser que él fue el autor de ello, que Sangye Nyempa lo dijo de manera oral y Mikyo Dorje escribió las notas tal como fueron transmitidas por Mikyo Dorje. Si miramos este texto, Lama Sangye, en la visión que Sangye Nyempa tuvo de Lama Shan fue una visión pura. Sin embargo, lo que dice en el festín de eruditos, podemos ver una línea en la que dice, porque vio que las 8 formas de Guru Rinpoche, las 8 formas de Shan y las 8 encarnaciones del Karma son inseparables, dio esta práctica sellada. Al mirar esta línea, parece que Mikyo Dorje también pudo haber escrito un sadhana sellado, un sadhana del Guru sellado. Pero si miramos el catálogo de las obras completas de Mikyo Dorje preparado por el quinto Shamar si miramos en los manuscritos de las obras completas que se encuentran en Potala y en Repun, en ambas bibliotecas, y al leerlas, no he visto otro texto, aparte de las milagros palabras benditas que Shan Rinpoche, protector de los seres, que dijo el señor Nyenpa Drupto en su sueño acerca de Lama Shan. Así que creo que en el festín de eruditos dice que hay un guru yoga sellado. Pienso que es el mismo que Mikyo Dorje escribió y que provienen del sueño y la visión de Sangye Nyempa.
No creo que hay una que Mikio Dorje haya escrito por sí mismo, sino por las notas o las anotaciones que él tomó. De todos modos, en cualquier caso, en sus obras completas hay algunos sadhanas y textos que no están incluidos en dicho catálogo. Ahora no es el momento para decirlo, pero simplemente decir que no existe dicha sadhana que él haya escrito es porque no están en el catálogo, no quiere decir que no están. Pero este sadhana, al guru, cita las palabras de Sanguiniempa y esto es importante y su razón es porque si deseas alcanzarme puesto o lograrme, puesto que no hay diferencia alguna entre Shang Rinpoche y yo, el método para lograr rápidamente las bendiciones para alcanzar el estado de ambos es este. Eso es lo que dice. Y así que si quieres practicarme, si quieres hacer un yoga del guru, para lograr, no hay diferencia alguna entre Shang Rinpoche y yo. Así que un guru yoga a Shang Rinpoche es un guru yoga a mí. Y por dicha razón, me parece que cuando estaban en la consagración de la estatua de Sanguinimpa, hicieron el sadhana del guru, la tradición de las palabras selladas de Shang. Si estas son de las anotaciones largas que él escribió, Mikio Dorje escribió acerca de la visión que tuvo Sanguinimpa o el sueño que tuvo Sanguinimpa. Pero es muy claro de que la tradición pertenece a la tradición oral de las palabras selladas de Shang, porque una pertenece a la tradición oral de Sanguiniempa, la cual Mikio Dorje llegó a escribir, y la otra, la que conocemos hoy como el yoga del guru de las 4 sesiones, que básicamente contienen las palabras de Shang, junto con algunas unas plegarias que Mikio Dorje ha añadido. Así que no podemos decir con certeza de que es un guru yoga que proviene completamente de la tradición oral, de la visión de Sanguiniempa en su sueño o de las palabras selladas de Shang. Y la razón del por qué no podemos decir con certeza si el yoga del gurú de 4 sesiones se completó en esa época o no, no lo podemos decir con certeza. Y la razón es porque hay estos textos que he mencionado alto, como algunas súplicas para lograr el guru, esos textos y demás. Y entonces vemos que esa es la base y se añaden algunas palabras de Mikio Dorje y así es como se completa el Guru Yoga que tenemos hoy. Y para mencionarlo más, pensé que debería de darles pues una explicación más detallada. Por ejemplo, del principio de el yoga del gurú de cuatro secciones comienza con los versos a los a las 4 madres. Fue algo añadido, que se añadió probablemente no pertenecía desde el principio al yoga, pero hay una tradición de recitarla. Eso es lo que dice Karma Chakma, que existía ya la tradición de recitar. Así que dice Namo Guru sobre mi cabeza la Dakini de sabiduría, y ahora hay otra línea que dice, ahora es el momento de suplicar desde mi corazón, que se encuentra en el texto algunas súplicas para lograr el Guru. También tenemos 2 súplicas, que aparente y a la vez vacío, vacío a la vez aparente. También concédeme las bendiciones de la mente del Guru y Kie
al aproximarse el Guru Rana y también apaciguar con todos los enemigos y obstructores, apacigua con todos los enemigos y obstructores. También se dice que son súplicas de la tradición de las instrucciones de la médula, instrucciones médulas selladas. Y sabemos que pertenecen a las obras selladas de Shang porque hay una nota que dice que pertenece a las obras selladas de Shang. Y también si vemos las obras selladas de Shang, hay un texto que dice el poder y las bendiciones selladas junto con la práctica, que incluye las oraciones precedentes. Ahí están. Aunque las líneas en un orden están diferentes, ligeramente diferentes, pero en las obras selladas de Shang, para las súplicas del cuerpo, el habla y la mente están separadas e incluyen la súplica, la invitación la invitación y el descenso de las bendiciones, por lo que el texto es más largo. Y al final hay una súplica a las 7 formas de Shang, Padmapasha, Dechen Dorje, Sokje Dorje, Mikyo Dorje, Chenan Dorje, Rolpe Dorje, Gawe Dorje. Es una súplica relacionada con los 7 lugares secretos de Shaman. Pienso que si se los muestro es más fácil. Esos son los nombres secretos. Y otros nombres que para la súplica es la súplica a los 7 lugares. ¿Y por qué se le llama la súplica a los 7 lugares también? Porque el Lama Shan cuando estaba practicando, él lo practicó en diferentes 7 lugares, Yalong Trumpo, Samye Utsis, Samyu Mundun, Rombu Chikun, Salgan, Chujil, Lhasa, Chulna y Yudrakpal. Estos fueron los 7 lugares sagrados y secretos donde él practicó. En cada uno de estos 7 lugares, él hizo diferentes acciones y obras y por eso se le llaman la súplica a los 7 lugares. Esos son las súplicas a los 7 nombres secretos y la súplica de los 7 lugares. Estos tienen 2 títulos. Dentro de las obras completas de Mikyo Dorje, sí están la súplica a los 7 nombres secretos. Y está situado antes de los sadhanas al guru escritas de Sangye Nyempa que Mikyo Dorje había escrito y se le escribe diferente, se le llama el linaje, la súplica al linaje da una alabanza a Lama Shan. Y fue cuando en esta vida alcanzó el Siddha Supremo por los 28 dioses Nakshas exteriores y las constelaciones, las 28 Isvaras anteriores y las 28 Dakinis secretas. Alamas Lama Shan llegó a tener estos logros, las Dakinis surgieron e hicieron esta alabanza a él. Así que cuando hablamos acerca de las palabras Vajra, en Sang estamos hablando de las palabras de Shang, que fueron palabras cantadas por las Dakinis, por eso les llamamos las palabras Vajras. Y también cabe mencionar que las 8 formas de Shang y los 8 Karmapas y las 8 formas del Guru. ¿Cuáles son las 8 formas de Shang? ¿Cuáles son los 8 gurus o los nombres de los gurus? No sabía anteriormente. Obviamente sabemos los 8 nombres de los gurus, pero no sabía los 8 nombres del Lama Sang. Y al hacer un poco de estudio y investigación ayer, pude aprender cuáles eran los 8 nombres diferentes de Lama Shan.
Así que hablando de los 8 Shang y los 8 gurús son iguales, pero si no sabemos quiénes son o decir, no podemos decirlo, es algo raro, ¿verdad? Estos son. Podemos hablar de las 8 formas de Shang o los 8 nombres de Shang. Shang Pema Vajra, Deva Dorje, Sogye Dorje, Mikyo Dorje, Shendra Dorje, Rolpe Dorje, Gawe Dorje y Deva Champoy Dorje. Comenzando con la palabra Shang. Shang, perdón, primer nombre es Shang Pema Vajra y el último, Shang Dewa Chimpu Dorje. Encuentren la palabra Shang al principio. ¿Cómo hacemos la práctica de visualizar en las obras de Shang? Hay un texto de Shang que dice que todos tienen puestos ornamentos de hueso blancos. Y están cada uno como haciendo soniditos, están como haciendo sonidos estos ornamentos. En la sala del Guru sellado de las obras completas de Mikhail Dorje dice que se deben ser visualizados vistiendo las ropas de los emperadores Chakravartin y sosteniendo vajras y campanas en sus manos. Hablando de las 8 formas de Shang. Y tenemos que saber también cómo los 8 karmapas y los 8 shangs están relacionados. Y hay una anotación también las palabras selladas de shang. En la súplica del linaje de las obras selladas de Shang dicen, como Dewa Chenpo Dorje es Dusun Khenpa, el primer Karmapa Padma Vajra es Karmapa Pakshi, el segundo Karmapa Dechen Dorje es Rangjun Dorje, el tercer Karmapa. Sakya Dorje es Chudra Gyaso, el séptimo Karmapa. Mikyo Dorje es Bhikshu Chudra Tsangpo. Shendan Dorje es Deshin Shepa, el quinto Karmapa. Rolpe Dorje es Tongwan Dunden, el sexto karmapa. Gawe Dorje es Rolpe Dorje, el cuarto karmapa. Como los 8 nombres del Guru son bien conocidos, no necesito explicarlos. Sin embargo, no se dice claramente cómo están conectados. Pero podemos ver cómo Guru Rinpoche, los nombres de Guru Rinpoche están conectados. No está tampoco claramente indicado. Por eso no puedo decirlo de manera inmediata. Como se dicen, si tengo la oportunidad en el futuro de saberlos, se los diré. Ahora sí que voy a continuar hablando acerca del Guru Yoga de las 4 sesiones. En la sección de los 4 yogas podemos ver algo que dice, no he visto la eliminación de apoplegias y ataques por las dakinis, y no he visto esto. Hay una cita que dice, la dakini de la sabiduría verde aparece en el cielo, en las obras completas de Mikyo Dorje. También no lo he visto, tampoco he visto las 4 líneas llenando el espacio Mikyo Dorje A en las obras completas de Mikyo Dorje. Y el pasaje de el exaltado maestro señor de los 4 kayas y también Karmapa Kieno se encuentra en algunas súplicas para lograr el Guru. El pasaje de la sección acerca de Avalokiteshvara hay un colofón que dice
que dirijo mis plegarias al Karmapa. Estamos hablando de la sesión cuando dice hacer las plegarias a Avalokiteshvara en persona y él extenderá el largo brazo, su largo brazo brillante de luz blanca desde el reino de para puro occidental de Sukhavati. Así que esto, como dije, está en el colofón en el que se lee, suplica, así día y noche exhorto a mis discípulos a recitar estas dos plegarias al Karmapa. La súplica del Padre único omnisciente, mírame en este momento de pánico y angustia, no está incluida entre las súplicas para realizar el gurú de las que hablaba antes, pero sí en las obras más breves de Mikyo Dorje. La súplica, precioso gurú que posee el verdadero linaje para proteger a todos los seres para siempre, se encuentra en algunas súplicas para lograr el gurú, pero las líneas son diferentes en el actual yoga del gurú de 4 secciones. En las súplicas para lograr el gurú precede al pasaje exaltado Maestro Señor de los 4 kayas. También está el pasaje que dice, no he visto el pasaje que va, suplico al glorioso Gurú exaltado a bendecirme para que tenga fortaleza en mi corazón. No lo he visto en las obras completas. Y las 3 estrofas que van desde recordando desde mi corazón que la muerte es segura hasta Chakrasambhara gloriosa, dicha sublime, se atribuyen a Mikyo Dorje en el libro de oraciones de Kamsang, preparada por Situ Penchen. Y los versos que van que dicen, dedico todos mis esfuerzos a reunir virtudes hasta que en todas mis vidas nunca me separe del glorioso Sangye Nyempa y sus hijos, se encuentra en un texto titulado practicando las canciones que se incluyen en las obras completas de Mikyo Dorje. Y también está la súplica de hacer una conexión, la mayor parte del pasaje que dice, ruego al inigualable Dakpo Kagyu, hasta suplico al poderoso Señor del Dharma que concede el gran alivio de la intrepidez. Se incluye en las obras más breves de Mikyo Dorje. La súplica a los gurús del linaje parece haber sido añadida durante la vida de cada uno de los karmapas. No podemos decir que todo el pasaje está incluido ahí, porque cada karmapa con la venida de cada karmapa los nombres se añadían. Pero sí es muy claro de que sí estaba al principio de esa estrofa en las obras de Mikyo Dorje. Y también las 3 estrofas que dicen, que en todas mis vidas tenga una buena familia hasta que alcance rápidamente el estado de Vajradhara. Es una oración muy conocida dentro del budismo tibetano, no solamente Kagyu, sino Nyingma Gelug. Si preguntamos quién lo escribió, es muy difícil llegar a decir quién escribió esa estrofa. Así que de esta manera pensé ¿y por qué les estoy explicando qué secciones provienen de las obras completas de Mikyo Dorje dentro del sadhana del Guru Yoga? De las 4 secciones, algo que podemos ver claramente, es por eso que y hay algo que es Nengon Karma Chimpen, discípulo del directo de Situ Panchen, escribió en su obra Historias de Liberación de los 6 maestros y discípulos de Kamsang, dice, el yoga del gurú de 4 sesiones de Gyawa Mikyo Dorje es un sadhana del gurú superior. Hay una visualización claramente similar del capítulo Realización del maestro Vajra de Samputta Tantra. Se dice que ese mismo texto es un canto secreto de las dakinis y las palabras de la súplica son palabras secretas de Mikyo Dorje, la naturaleza de todos los vencedores que aparecieron en las visiones puras de los Mahasiddhas y fueron recopiladas por sus propios discípulos. Está ornamentado con las siguientes súplicas y los beneficios. Suplico al poderoso Señor del Dharma que conceda el gran alivio de la intrepidez. Esto tiene mayores bendiciones que cualquier otra súplica. Así que, ¿cuál es esta canción secreta
de las dakinis y también las palabras de Mikyo Dorje. ¿Y cuáles son las palabras que pertenecían a sus discípulos? Sería bueno saberlo. Pensé que, que podía saberlo rápidamente, pero no he podido llegar a determinar. Estas son las canciones, la canción secreta de las dakinis. Esta es la súplica de Shang Sampa. La mayoría de las palabras en el yoga al del gurú de 4 sesiones están dentro de las obras completas de Mikyo Dorje. Y si vemos las palabras que no están ahí, probablemente son las que fueron escritas por sus estudiantes que llegar a lograr la realización. Y entre ellos piensan que es el maestro Shamar. También está el Samputa Tantra, tiene un capítulo que se llama Realización del Maestro Vasha y está en tibetano. Y a lo último de esa sesión hay algo que hay una sección que se llama las bendiciones de los maestros. A ello nos estamos hablando. Así que las bendiciones del maestro Vasha y lo que dice obras selladas, lo que dice la relación del maestro Vasha es posible que tenga que ver con un pasaje específico en la plegaria, pero no he podido en el sadhana, pero no he podido identificarlo. De todos modos, todos estos están combinados. En el pasado, cuando estaba enseñando las enseñanzas de el Guru Yoga en 4 secciones en Bodh Gaya, cuando estaba recitando y enseñándolos en Bodh Gaya, tuve una sensación diferente, un sentimiento diferente que antes. Es como que algo llegó a verlo y describió la visualización. No fue alguien que pensó, debe decir. Y al pensar esto, como les estaba mencionando, la consagración de la estatua del cielo plateado de Sangha y imaginé las visiones que Mikyo Dorje y sus discípulos tuvieron y siento que probablemente estas están incluidas en el sadhana del yoga al guru en 4 sesiones, pero no tengo que hablar en detalle de ello. Como les dije anteriormente, la mayoría de las palabras pertenecen a Mikyo Dorje y unas de las palabras selladas de Shang y otras muy posiblemente son de los estudiantes realizados de Mikyo Dorje. Así que, y también hay una sección, dice, hacer una conexión es suficiente solo una vez al oído de los seres. Esa sección que dice recitar la plegaria llamada basta con hacer una conexión una sola vez a oídos de un ser del reino animal. Le cerrará las múltiples puertas para nacer en los reinos inferiores. Al final, Jesun Dorje Yangchen, el noble Avalokiteshvara en persona, extenderá su largo vaso brillante de luz blanca desde el reino puro occidental de Sukhavati y lo conducirá hacia allí en un instante, meramente estirando y escogiendo su brazo. Así que Jesun Dorje Yangchen era Mikyo Dorje. Estas palabras son fáciles, no son muy para solamente educados, sino que llega a inspirarte. Así que no tienes más opción, sino que llegar a sentir una fe y una devoción al leerlas. Y son palabras que puedes combinar con práctica de Sutra y Tantra, como el Mahamudra. Hay un texto del noveno Karmapa sobre las 4 secciones.
donde la combina con la práctica de las 6 yogas. De todos modos, este Guru Yoga es diferente a otros. Es como la esencia del Karma Pakshi que está contenida en ese sadhana del yoga al Guru de 4 sesiones. Y en el y también lo dice en Nikkyo Dorje, lo dice en sus obras. Y hay una práctica principal del Kamsa que habla del Yari Surin Darsan. Si les preguntas a personas que no han estado en Surpo, si les preguntas acerca de esto, no van a saber. Si no han leído las historias, no sabrías de qué se trata más tarde. Yangsu Sandruen Surien Chasan, creo que lo mencioné anteriormente. Hasta durante la palabra del Karma Pachuin Dorje, habían los encampamentos, el campamento en que se practicaba Yang Riwa, Suriwan Danzawa. Y habían otras partes de meditación dentro del campamento, pero estos 3 eran principalmente partes de meditación y en la noche, tanto el día como en la noche recitaban las 4 sesiones. Se reunían para llegar a recitar las 4 sesiones, así que en particular en la noche, durante la puesta del sol y también en la mañana antes de que el sol salía. Y tal vez como a las 3 o 4 de la mañana y también en la medianoche llegaban a tocar un gong y se tenían que sentar. Como les dije, levantarse. La mayoría de las personas que estaban meditando nunca se quitaron su ropa, no se quitaban la ropa, ni tampoco se acostaban. Dormían sentados. Así que cuando el gong sonaba, tenían que despertarse de inmediato y recitar las 4 sesiones del Guru Yoga. Y entonces era cuando el maestro llegaba de mirar a cada uno de estas tiendas. En cada tienda había una sola persona. A cada uno tenía su tienda y este maestro de disciplina abría cada puerta y se daba cuenta si estaban recitando y estaban despiertos y recitando. Así era como el maestro de disciplina lo chequeaba. Y si no te habías levantado y no te habías despertado, te castigaban. Entonces probablemente que pues con un palito te pegaban. Pero en la época de Nikkyo Dorje, el 7º, 8º y 9º Karmapa, si miramos los documentos de esas épocas, nunca lees algo acerca de que le daban una paliza a alguien. No hay nada que diga que se les dio una paliza a alguien. Se dice que se hicieron postraciones o hicieron prácticas de confesión. En las instrucciones hay otro libro que tiene que dice de haber recibido una paliza 100 veces. Probablemente estas reglas mundanas llegaron a penetrar el campamento. Si miramos también todas las reglas que se registraron en los monasterios, tampoco vemos nada acerca de dar palizas a las personas. Así que cuando se habla acerca de castigos, no se habla de palizas necesariamente. En la época del 8º Karmapa, en la parte temprana de su vida, en el monasterio Surpo, en la noche, después de cenar,
Les llamaban, había un gong que se le llamaba el gong de sesión y lo tocaban en el templo de Mahakala, en el gran templo de Mahakala. Y en esa época todos los monjes mayores se tenían que sentar en sus propios cuartos y hacer meditación y recitación y demás. Y había una persona que también era como el que estaba al lado de la puerta o del portón, un protector, como un guardián, y él cerraban el portón y de esa manera se paraba todo el movimiento que entraban del monasterio, no tenían la capacidad de salir o entrar del monasterio. Y este guardián era una persona laica y tenía un asistente que controlaba o patrolaba, que miraba el área a ver si las personas estaban haciendo su sadhana de las 4 sesiones y mantenían la forma del monasterio. Y pienso que esa tradición es como una continuación de una tradición más temprana del campamento, en donde se hacían en la noche la sesión del Guru Yoga de 4 sesiones. Así que existía esta tradición. Y en Bodh Gaya, cuando yo estaba en Bodh Gaya, fue muy importante para nosotros hacer la práctica de los 4 yogas, no solamente en las noches, no solamente para los monásticos, también para los laicos y las laicas. Pudimos lograr los empoderamientos. Muchas personas han tenido cientos de empoderamientos y haces el compromiso, la promesa de hacer algo, tomar un empoderamiento por sí solo no ayuda. Después del empoderamiento, básicamente te están dando el permiso de hacer la práctica del mantra secreto, pero no se trata de si tienen la realización o el significado del empoderamiento, pero para hablarlo en términos sencillos, te dan permiso de poder realizar las prácticas del mantra secreto, Vajra. Ahora tienes la fortuna de practicar, entonces tienes que practicar, pero no hay razón del por qué tomar el empoderamiento entonces. Si tuviéramos que recitar las prácticas de todas las deidades, de todas las clases de los tantras, no sería posible hacerlo. Una vez hubo un monje mayor, era un monje, ellos recitaban muchas cosas. Duraban 3 o 4 años, perdón, 3 o 4 horas en la mañana recitando textos. Y si decimos que cada persona tendría que hacer lo mismo 3 o 4 horas en la mañana o en el día recitar textos, prácticas sería algo muy difícil porque tenemos todo tipo de trabajos y cosas que hacer las personas. Así que por esta razón, si haces la práctica del yoga del guru, de tu guru raíz, con la idea de que son la encarnación de todas las deidades y de manera automática llega a completar o realizar todos los compromisos que has hecho. Es como que llega a realizar ese compromiso que has hecho de todas las prácticas. De la misma manera, cuando hacemos, hay una tradición que hace la sesión de 6 sesiones del Guru Yoga, creo que es del Geluk, pero en el Kamsam es de 4 yogas. Y no tengo que hablar acerca de las cualidades, pero en términos de la práctica, estamos a hablar más que todo acerca del interés que tenemos que llegar a tener. Bueno, pienso que es suficiente por ahora y lo dejamos aquí.